¿Qué tal, amigos? Espero que estén todos bien y, en fin, y yo que me alegro. Vamos a ver los trámites o lo que hay que hacer para obtener una tarjeta de estas como la Metrobús y tal, pero hay una que es recargable de plástico que creo que se llama la T-Mobilitat, que es un soporte donde tú puedes almacenar tus viajes, tus trayectos. Y lo he estado mirando un poquito por encima y efectivamente con la aplicación TMB y un teléfono móvil con el sistema de comunicación, mejor dicho, NFC, no solo puedes pagar compras utilizando tu móvil como tu tarjeta de crédito o bancaria, sino que además, acercando esto a los lectores, pues tú puedes ir pagando los billetes con tu teléfono móvil. Bien, pero claro, vamos a suponer que yo soy una persona mayor y claro, a mí esto de las tecnologías me viene un poco grande. Y entonces yo lo que quiero es tener la tarjeta física. Yo soy un señor mayor que no me entero de nada de las tecnologías. Y es que es verdad, las tecnologías están atropellando casi literalmente a nuestros mayores. Y yo lo veo, por ejemplo, en mi suegra, que tiene que no, la pobrecita no se entera, tiene que ir a ventanilla porque no sabe manejar el cajero. El cajero cada vez es más complicado que un kiosco del Burger King para pedirte un puñetero Whopper. Bueno, pues yo tengo aquí un teléfono, que es el 970 11 49, que es el teléfono de atención al cliente de la TMB. Vamos a llamar y a ver qué ocurre. Ha llamado al servicio de atención telefónica de Transports Metropolitans a Barcelona. Si quiere recibir atención en castellano, pulse 2. Welcome to Transports Metropolitans a Barcelona. No, en inglés no. Press 3. Le informamos que con el objetivo de garantizar la calidad de nuestro servicio, esta llamada será grabada. Y yo también. Si su consulta está relacionada con T-Mobilitat, pulse 1. Si está relacionada con objetos perdidos, pulse 2. ¡Ey! Esa musiquilla buena que te ponen aquí. Media hora en espera. Ponen pajaritos y todo. Por Metropolitana, muy buenas tardes. La tienda Felipe, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, hola, buenas tardes. Mire, yo es que quería consultar una cosa, porque a mí me gustaría poder conseguir, y no sé bien cómo hacerlo, es la tarjeta esta bueno, que es como la tarjeta de bus y metro, pero que es como de plástico, que tú vas recargando los viajes, ¿vale? O sea, es como la de cartón, pero de plástico. Entonces, a mí la señora del metro me dijo, esto si va usted a la estación de Sants, allí se la dan. Pero claro, me gustaría saber un poco cómo funciona esto. Uy, espera, es que pero mucho, se le escucha muy entrecortado. A ver si me escucha ahora. Uy, qué va. Uy. Es que no lo estás mirando, pero es que se escucha muy mal, ¿no? Sí, se le escucha bastante mal. A ver, me ha parecido entender que hay que ir a un kiosco. Correcto. Y funciona con cita. ¿Y cómo consigo yo la cita para este kiosco? La cita será del mismo, sin herramienta. Ah, vale, usted me puede programar la cita para el kiosco para poder ir yo presencialmente. ¿Y el kiosco que está en la estación de Sants? Uy, yo creo que usted tiene por ahí un mal contacto en el cable, o a veces, o depende cómo ponga usted el cable. Es toda la línea, no funciona mal a todos, no todos los compañeros. Es un problema de la línea. Es un problema de la línea. Vale, pues vamos. Vale, pues a ver si soy capaz de entenderle, porque la cita podría ser mañana por la mañana. El de Sanz, sí, es de Renfe y trabajan sin cita.
Ah, ¿en Sans trabajan sin cita? Porque este PC no es nuestro. Pero la tarjeta que me la den me va a servir también para el metro y el bus. Sí, no hay problema, la tarjeta es en todos los sitios. Vale, y trabajan sin cita. Vale, y entonces, ¿pero qué es? ¿Un kiosco que yo lo voy a identificar que pone T-Mobilitat o algo? Creo que es una ventanilla, no lo sé seguro, el de Sans. Te puedo dar el teléfono de Renfe si quieres. Vale. Ah, pues mire, si fuera tan amable, así llamo a Renfe. Atención al cliente. Mira, pues a ver, el teléfono sería 900 41 41 00 00 41. 41. A ver, yo se lo digo y usted me lo confirma. 941 00 41. Correcto, es eso. Vale, pues entonces y esto sería Renfe. Vale, ok. Eso es Renfe. Vale, pues yo voy a llamar a Renfe, que funcionan sin cita, y a ver si me lo puedo apañar. Perfecto. Vale, muchísimas gracias por su atención, caballero. Muchas gracias. Adiós, adiós. 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 Bueno, y que te arregle la línea, hijo, porque no veas para entenderte. Bueno, vamos a llamar a Renfe. A ver, funcionan sin cita, con lo cual esto ya me gusta más. Pero yo quiero saber, como señor mayor que no tiene ni idea de las nuevas tecnologías, quiero saber qué hay que llevar, si tengo que llevar una foto. Tú imagínate que hay que llevar una foto de carnet. Hay que ir preparado por el mundo. 941 00 41. Y a ver qué nos... Benvinguts a Rodalies de Catalunya. ¡Ay! ¡Es Rodalías! I afectacions del servei, prem 1. En formular altres consultes, prem 2. Pues 2. ¿Por qué suena tan mal la música por teléfono? Es que es horroroso cómo suena. Yo no pondría nada. Pondría pajaritos, cositas, no sé, animalitos. En estos momentos hay un volumen de llamadas superior al previsto. Le atenderemos lo antes posible. Les Bueno. recordamos que el horario de atención es de 8 a 22 horas de lunes a viernes no oficinas. De 8 a 22 horas el horario de atención al cliente. Está bien. En estos momentos... trucades a la sala d'espera. Tornarem a fer, si no pensa, i donarem el codi de la trucada. Muchas gracias. També uns segons l'atenció rebuda. El sistema l'indicarà com fer. Bueno, de momento me tienen a la espera porque parece ser que están los agentes hasta aquí de llamadas. Me ponen la musiquita. La música te la ponen... Claro, no te ponen heavy metal, porque si ya vas acelerado porque te hacen esperar, si te ponen heavy metal, pues ya te subes por las paredes. Entonces te ponen música clásica, suavita, que suena como el culo, porque suena como el culo. No nos engañemos. Porque si esto es un piano, que venga Dios y lo vea. Claro, yo creo que esto ni la IA de YouTube es capaz de identificarlo. O sea, no creo que tenga problemas de derecho de autor por la castaña esta que están poniendo aquí. Pero bueno. Joder. Ha pegado una tecla así aguda, me ha sonado aquí en el centro de la cabeza, me ha sonado la... ¿Hola? ¿Aló? A lo mejor me oye alguien. En aquest moment, el volum de trucades és superior al previst. Cuidao, caution. En estos momentos hay un volumen de llamadas superior al previsto. Le atenderemos lo antes posible. Les recordamos que Venga, ya no. No sé si ponerme a escuchar los aviones con el walkie o la radio o enseñaros cómo se programan aquí las... Os enseño cómo se programan las emisoras de radio de la FM aquí. Os puedo enseñar, de momento. ¿Sí o qué? A ver. ¿Veis? Y tiene linterna. Tiene posicionamiento. No sé, yo es por daros conversación.
Hola, hello, hello. ¿Hay alguien por ahí? Esto queda muy cutre, ¿eh? ¡Cambio! En aquests moments tots els agents estan ocupats. La seva trucada ocupa la posició 16 a la sala d'espera. ¡La madre que me parió! Ahora dice que estoy en la posición 16 en la sala de espera. Me ha pasado de la 2 a la 16. Eso es porque me ha escuchado, que estoy con los walkies y ha dicho, este no tiene prisa. Claro. Es la IA que es muy hija de fruta. Esto es la IA, la inteligencia artificial. Fíjate, se ponen a crear inteligencia artificial porque aquí no hay manera de encontrar una cosa inteligente medianamente. Habrá que tener paciencia, Vale. En aquest moment, tots els agents estan ocupats. La seva trucada ocupa la posició 12 a la sala d'espera. Quan l'haguem atès, si no penja, li donarem el codi de la trucada. També podrà veure en pocs segons... Vale, de momento estoy, ahora ya de la 16 he pasado a la 12. He pasado a la 12. Soy un señor mayor que me va muy mal el tema de las tecnologías, señorita. Oh, ahora ya me pone musiquita clásica. Me podría haber ido a fregar los platos, ¿eh? Sí. Ahora sí. ¡Qué mal suena este piano, por Dios! La seva trucada ocupa la 10ª posició a la sala d'espera. Estoy en la 10ª posición. Oh, os tengo que decir una cosa, chicos. No sé si os acordáis que hace mucho tiempo reseñé estos cascos, los Sindu estos en el canal. Y bueno, la verdad es que me los había puesto por estar por casa y tal. Y tengo que decir que me los llevé a Madrid en este último viaje que estuve por ahí por Madrid, por un tema de una concentración por la jubilación de los conductores a los 60 años, jubilación anticipada y más que merecida. Pues me los llevé y la verdad los estuve llevando sobre todo en el viaje de ida. En el de vuelta ya estuve ahí con el teléfono ahí a full, editando a tope, y de ida fui escuchando musiquita. Oye, fenómeno, fenómeno. Sí, 2 horas y pico, cerca de 3 horas, escuchando música y cómodos, sonido muy limpio, el sonido es muy limpio y han aguantado muy bien, A ver en qué posición estoy. Posición 8. Esto estamos recuperando, estamos acercándonos ya. Es Renfe Cercanías. Y lógicamente Renfe Cercanías, si ya tiene muchos problemas con los trenes, ¿por qué será que no me sorprende que también la atención al cliente vaya como vaya? Va como va, por lo menos la espera. Luego ya veremos a ver la atención recibida, que igual uno dice, no, cuidado, caution, que la atención ha sido buena. Vale. La seva trucada ocupa la 5ª posició. ¡Ole! Señores, ya estamos en la 5ª posición. Estamos que lo petamos ya. 5ª posición. Quiero la tarjeta. Pero cuidado, además quiero conocer algunas preguntas más. Es decir, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a suponer, ¿no? La tarjeta es un soporte que almacena viajes. Muy bien, almacena viajes, perfecto. Pero vamos a suponer que esa tarjeta, primero, es unipersonal, es decir, va a mi nombre, solo la puedo utilizar yo. En el caso de que no,
¿tienen caducidad los viajes? Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Resulta de que el señor Ricardo Correncueros es piloto espacial, ¿vale? Es como el señor Luque, que fue ministro. Ahora veremos a ver, ¿vale? Entonces, la pregunta es, si el señor Ricardo Correncueros está en la estación espacial y se pega allí 2 años, ¿la señora Correncueros puede utilizar los viajes? La cuarta, estamos en la cuarta. La 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 la. Al final me va a acabar gustando la música clásica y todo, fíjate, ¿eh? Fíjate que me va gustando. Bueno, pues otra de las grandes preguntas sería esa, ¿no? A ver, si el señor Correncueros está en la estación espacial y se pega allí 2 años, hay 2 preguntas. Una, ¿la señora Correncueros podría utilizar esa tarjeta? ¿Sería legal? ¿Es compartible? O la segunda, en el caso de que no, después de 2 años, si el señor Correncueros tiene 20 viajes acumulados, sí, a ver, los tiene acumulados en los 2 sentidos, porque cuando baje el señor Correncueros después de 2 años en la estación espacial, los primeros 20 viajes se los pega la señora Correncueros. Esto para empezar. Pero esos viajes ¿le caducan o no le caducan? Es buena pregunta. Estamos cerca ya, ¿eh? Ya estamos chupando podium ya. Ahora nos lo dirán. Que el horario lo tenemos claro. De lunes a viernes, de 8 a 22. No festivos. Muy bien. En aquests moments tots els agents estan ocupats. La seva trucada ocupa la primera posició a la sala d'espera. ¡La primera! ¡Nos atienden ya! Estamos los primeros. Hemos chupado podium. Señor Correncueros de la estación espacial, ¿me recibe? Cambio. Ara. Bona tarda, Marta. ¿Podria indicar el seu nom per reservar vostè? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, es que me han dado el teléfono de atención al cliente de TMB porque yo estaría interesado. Mire, yo es que, a ver, ya tengo una edad. Aunque tenga la voz más joven, pero tengo una edad y con las tecnologías no me llevo nada bien. Entonces me han dicho en atención al cliente de la TMB que para sacar la T-Mobilitat, o sea, el soporte de plástico donde yo puedo recargar viajes para viajar en metro, autobús, esto sin cita previa lo hacen ustedes en la estación de Sants. ¿Es correcto? A ver, posiblemente haya un kiosco y ahí se pueda gestionar. Pero desde aquí yo no tengo lo que son el listado. A ver, un segundo, por favor. Vale, es que el compañero de TMB me ha comentado y me ha dicho, en Sants la hacen, pero la hacen sin cita, pero no la hacemos nosotros. La hace Renfe Cercanías. De acuerdo, entonces tendrá que ir ahí directamente. En este caso, un segundo por favor, porque nosotros desde aquí no tenemos información de lo que son las zonas donde lo gestionan. A ver, un segundo por favor, me puedo mirar. En San sí que hay un punto de atención al cliente que están de 9 a 1 y de 3 a 7. Vale, de 9 a 1 y de 3 a 7. Vale, entonces, ahí en el centro de atención al cliente de Renfe hacen la tarjeta esta, la T-Mobilitat. Puede ser que se la hagan. Es que no tengo yo un listado en este caso, pues sí, o sea, pues decía, sé que se las fueran a hacer.
sí, se la pueden hacer. Vale, ¿y habría posibilidad de conseguir algún número de teléfono donde yo pueda llamar para, digamos, para cerciorarme de no hacer el viaje en balde a la estación de Sants? No hay un, digamos, un teléfono directo con ellos. En este caso, sí nos ponen los puntos de atención al cliente de Rodalías y sí que está Sants. Eso es el listado que tengo, ya está. Es Sants, Plaza Cataluña, Vale. Paseo de Gracia y ¿qué tiene que ser en Barcelona? Sí, preferiblemente sí, porque bueno, de hecho yo estoy en Cornellá y la señora que estaba de jefa de estación o de atención al cliente en taquillas en la estación de Cornellá, pues me vio que estaba buscando en las máquinas, se acercó y entonces le comenté que yo quería el soporte, pero no el recargable de cartón que dan las máquinas, sino uno que hay de plástico, que tú lo recargas igualmente en las máquinas, y me dijo, esto si va usted a la estación de Sants, se lo harán. Y entonces he llamado a TMB, y en TMB sí que es verdad que hay, en TMB me han dicho que hay kioscos de la T-Mobilitat que trabajan con cita previa, pero en la estación de Sants lo hace Renfe Cercanías y trabajan sin cita. Esto es lo que me han dicho de TMB. Y me han dado el número de atención al cliente de Renfe Cercanías. Bueno. En este caso tendría que ser en Sants. Sí, preferiblemente... o Paseo de Gracia. Vale, no, preferiblemente sería en Sants. Sí. Vale, pues... En este caso, en la atención al cliente se lo podrán gestionar. Lo que no sé es si ellos durante el día se puede encontrar a lo mejor que no... que haya un máximo, ¿me entiende? De atención. A lo mejor si va usted igual, ¿va a ir por la mañana o por la tarde? En principio iba a ir por la mañana, sobre las 11 o así de la mañana, sí. Posiblemente no tengan problemas. Digo, porque sabes que si van a tarde a última hora, a lo mejor haya un máximo de atenciones y no se lo puedan gestionar. Pero si va por la mañana seguramente no tendrán problemas. Vale, pues muchísimas gracias por su atención. Ya, pues muchas gracias a usted, que tenga una buena tarde. Hasta luego, adiós. Gente, no nos queda otra. Nos vamos a la estación de Sants. Está el cielo así, esto y no llevo paraguas. Ya estamos en el metro y vamos a seguir las instrucciones que nos han dado por teléfono. Ahora tenemos que ir a dirección Rodalías, vamos para la estación. Ya estamos en la estación de Sants y ahora tenemos que buscar la oficina de atención al cliente de Rodalías Renfe y a ver si, tal y como nos lo dijeron por teléfono, podemos solucionar alguna cosa. Estamos en la cola de una de las ventanillas que pone T-Mobilitat y en principio se supone que esto es aquí. No, tranquilo. ¿Cómo se llama en Instagram? No, en YouTube, Toni Cornellà. Toni Cornellà. Buenos días. Mire, yo es que quería hacer una tarjeta, una Mobilitat, pero bueno, de estas recargable para bus, metro, la zona normal. Vale, ¿usted está registrado? No. Adeu, Toni Cornellà. Cuídate, buen viaje. Chao. El teléfono 628 54 51 90. Vale, o sea, ahora yo compro el soporte y aparte un X viajes. Vale, pues no sé, 10 viajes podrían ser, por ejemplo. ¿Qué sería? ¿Para aquí, para Barcelona? Sí, ámbito Barcelona, sí, bus. ¿Esto qué es? ¿Zona 1 o cómo la llamáis? Zona 1. Zona 1. El viaje en 2 horas, ¿no? Vale, una pregunta, ¿qué caducidad tienen, por ejemplo, si yo tengo viajes ahí cargados, no sé, y estoy 6 meses, un año, que no lo uso, por ejemplo? En principio sería hasta el cambio de tarifas, que normalmente
Están de fecha límite el 28 de febrero del año que viene. Vale, ok. Antes así, a no ser que suceda alguna cosa rara, es hasta el 28 de febrero del año que viene. Vale. Vale, perfecto. Vale. La primera vez le costaría 16,65. 16,65 incluidos los 10 viajes y el soporte. Perfecto. 4 horas. En el caso de deterioro, pérdida... En el caso de pérdida, lo único que tendría que pagar es el soporte. Vale, Es que llevamos así un Lo que rato. usted estuviese, eso, El billete podemos no se apoyar quiere en cambiar. el Cambiar, no se vale, sabe, porque la tarjeta va, o sea, es unipersonal. Vale, o sea que por ejemplo si se la dejo a mi señora no podré usarla. Usarla sí. Sí. Como pasa el revisor, entonces... Tenemos un problema. Vale, ok. Chicos, misión cumplida. Ya tenemos nuestra T-Mobilitat de plástico. Es unipersonal, o sea, va a tu nombre, con lo cual no la puedes prestar, pero ya habéis visto el proceso. Unas llamadas, hacer cola aquí en la ventanilla 1 de esto es Rodalías de Renfe, que ya veis que está indicado. Paciencia, eso sí, tenéis que traer también el DNI, ¿vale? Y cargada con 10 viajes más el soporte de plástico, no ha llegado a 17 euros. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos como siempre aquí, Toni Cornellà, YouTube, Sans Estación. Ahí va, la gorra.